Así fue el desastre petrolero en la Lizama de Barrancabermeja hace 52 años. Un sábado de octubre en 1966, una torre petrolera explotó en los pozos del campo La Lizama en Ecopetrol. Esta catastrófica explosión, como fue registrada, dejó 5 muertos. Este desastre ambiental, del que todavía no se sabe cuántas pérdidas dejó, no ha sido la única vez en la que Ecopetrol se ve envuelto en una calamidad de esta magnitud, ni la primera vez que llaman a expertos en Estados Unidos para solucionar su problema. Esta es la historia de otro año en un pozo a 341 metros y 52 años de distancia del 158. El desastre en el Pozo 13. Pasada la 1 de la tarde del 29 de octubre, 2 trabajadores de la petrolera estatal fallecían bajo las inclementes llamas que dejó una explosión en la torre del pozo número 13 en el campo de La Lizama, a 40 kilómetros aproximadamente de Barrancabermeja. A pesar de que los separaba 50 minutos de trayecto en carro, los habitantes de Barrancabermeja se sumergieron en un profundo temor que se incrementaba cada vez que se conocía más información sobre el hecho. Esa gran montaña de fuego amenazó además las fuentes hídricas de la región y puso en peligro la agricultura y el ganado de los vecinos del campo petrolero. El crudo que salía en el pozo no se consumía totalmente con las llamas, por lo que se formaron arroyuelos negros que fueron a parar a las fuentes de agua del sector. La solución fue de tarea de los Diablos Rojos. En una labor suicida por donde se le mire era manipular una cantidad de nitroglicerina que equivale a 5 toneladas de dinamita en un pequeño espacio y así poder evitarle más pérdidas a Ecopetrol y a los campesinos de la región. La explosión de la nitroglicerina fue 100 veces peor que la de la torre. Este desastre, que dejó a 5 trabajadores muertos, le causó pérdidas a la empresa petrolera por 45 millones de pesos, la mayor pérdida de la empresa desde su creación. El pozo Lizama 158, que según aseguran algunas fuentes se encontraba abandonado, produjo una emanación de crudo sin control durante por lo menos 30 días, un chorro de petróleo que fue a parar a las aguas de la quebrada La Lizama y luego al río Sogamoso, afectando a miles de animales y varias comunidades aledañas. Durante todos los días del derrame afloraron por lo menos 16 barriles diarios de fluidos entre crudo, lodo y agua. Lo que uno no se explica es cómo un pozo que no estaba siendo explotado desde hace más de un año debido a que su producción había disminuido y ya no era rentable, de un momento a otro contó con una presión que llevó a que el petróleo saliera de la superficie en una zona fuera del pozo. El hecho de que una situación como esta no haya ocurrido antes en Colombia llevó a que la tragedia fuera más difícil de controlar, ya que ni la empresa ni las autoridades ambientales estaban preparadas para algo así. Una de las hipótesis que ha cobrado más fuerza es la relacionada con la presión de las aguas de la represa de Hidrosogamoso, la cual lleva menos de 3 años de ser inaugurada. Estarían ejerciendo en el subsuelo. La hidroeléctrica está ubicada a solo 16 kilómetros del Pozo Lizama 158. Según la Sociedad Santanderiana Geotécnica, la infiltración de agua y el peso del embalse podría estar generando sobrepresiones en el agua subterránea en toda la región al oeste de la represa. De acuerdo con esta hipótesis planteada, es probable que se presenten nuevos eventos de sobrepresión en los pozos cercanos, indica un informe de la entidad. Este pozo lleva un revestimiento que se conoce como casing en concreto, es decir, todo un anillo de concreto que impide que en efecto el petróleo que se va a sustraer se vaya a ir a los acuíferos que puedan haber en estas zonas. Pero previo a esto, cuando se hace el factor de recobro, una inyección por factor de recobro secundario, que es inyectar agua para subir el petróleo, entonces tiene que hacerse un análisis mecánico del pozo, con una cámara para identificar las condiciones técnicas y mecánicas del pozo, como por ejemplo saber si está fracturado el casing, es decir, si el cemento se ha dañado o si tiene la capacidad de resistir la presión. Una de las teorías sobre lo que pasó en Lizama 158 es que al parecer se omitió esta función y este se fracturó por la presión, por lo que empieza el petróleo a buscar salida por las fallas geológicas. Entonces aquí tenemos por ejemplo el afloramiento, donde sale el petróleo y empieza la emanación fruto de una falla técnica.
Lo que comenzó hace más de un año como una pequeña filtración de crudo mezclado con lodo cerca del pozo Lizama 158 de Ecopetrol, terminó con el derrame de 550 barriles de petróleo que llegaron a los afluentes de Caño Muerto, La Quebrada, La Lizama e incluso Río Sogamoso en Santander. El crudo comenzó a aflorar el 2 de marzo del año 2018 y lo pudieron controlar solo hasta finales de ese mes. Los primeros informes dicen que la mezcla de petróleo, lodo, gas y agua filtrada mató aproximadamente 2.442 animales y afectó 5.507 árboles. Además, cerca de 70 familias debieron reubicarse. Uno de los efectos negativos sobre los pobladores de esa zona es que vivían de la pesca y se vieron seriamente afectados porque no había lugares para realizar sus labores. Además, los compradores no confían en la calidad de los pocos peces que sacaban. Por otro lado, los finqueros no tenían agua para ellos ni para sus animales y no encontraron sitios cercanos aptos para ponerlos a pastar. Las dinámicas de vida de esos pueblos cambiaron y aún hoy viven muchas de esas dificultades. Para muchos expertos ambientalistas, el ecosistema podría restaurarse naturalmente. Sin embargo, para esto tardaría décadas. Mientras esto sucede, los habitantes de esas comunidades intentan alternativas para la subsistencia. Los pescadores que se quedaron sin empleo ahora trabajan de jornaleros o recurren a la economía informal para llevar el sustento a sus hogares. Ecopetrol desarrolló un plan de recuperación ambiental que contempla limpiar y monitorear las aguas, recuperar el suelo, la fauna, la flora y hasta un componente social para el que se han destinado cerca de 20 millones de pesos. Sin embargo, a un año de lo ocurrido, todavía se ven las secuelas del derrame y en algunos afluentes se observan manchas, que tienen aspectos pantanosos y grasosos. En cifras de Ecopetrol, el trabajo realizado con las comunidades ha dejado los siguientes resultados. 20 millones de pesos presupuestados para los planes ambientales, económicos y sociales, de los cuales 11.000 ya están en ejecución. 68 familias reubicadas previamente. 7.917 animales atendidos en 2 fases de trabajo. 24.708 empleados de diferentes tipos de flora están contemplados en un inventario forestal de cerca 29 hectáreas. El 11 de julio del 2018 se abandonó definitivamente el pozo Lizama 158.